Bueno, el concepto de esta noche, de lo cual quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1. San Juan, capítulo 14, versículo 1, de la cual vamos a dar lectura siempre haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Gracias. El título de este mensaje en esta noche es ¿Tienes alguna duda? Y es de la serie, por supuesto, Estableciendo Límites, ¿verdad? Estableciendo límites claros. Dice así la palabra del Señor, que lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En esta palabra que leemos hablando acerca de Jesús, el camino hacia Dios, ¿no? Eh, Existe siempre el concepto del pensamiento de aquel que dice Jesús es un simple hombre y no pertenece, no es Dios. Muchos son aquellos que niegan la deidad del Hijo de Dios. Y aún también tenemos tanto para hablar y tanto para dar a conocer acerca de la verdadera vida que tiene en sí mismo el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, si nosotros analizáramos, ¿no? El Señor se identifica con el gran yo soy, aún también desde el Antiguo Testamento, ¿no? A medida que nosotros leemos la palabra del Señor, vemos cómo Él se manifiesta hacia el hombre. ¿Y qué duda podríamos nosotros tener, así como he colocado este título en esta noche, qué duda deberíamos nosotros tener, o aún también quien quiera sacarse una duda acerca de la existencia de Dios y Dios viniendo a la tierra, ¿no? Manifestándose en su Hijo Jesucristo? Si vamos a mirar en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo capítulo 3, versículo 13, encontramos que dijo Moisés, dice así el texto, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Éxodo 3:14 dice: Y respondió Dios a Moisés y dijo: Yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: Yo soy.
me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Desde este mismo punto encontramos la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento diciendo, yo soy el que soy, ¿verdad? Aquel que se manifiesta al hombre de diferentes formas y dándose a conocer como tal. Allí, en el texto que leíamos al inicio, vemos también Jesús y sus discípulos, y les estaba diciendo, dice, ¿por qué se preocupan ustedes tanto cuando ustedes deben creer en Dios? Y si creen en Dios, crean también en mí, y así de esta manera tendremos comunión, intimidad los unos para con los otros. Yo le voy a dar a conocer al Padre, y de esa manera podremos estar en unidad. Yo me voy, pero dice, no les voy a dejar solo, porque en mi presencia también les voy a dar a conocer la vida que el Espíritu Santo traerá. Lo peor que puede acontecer para un hijo de Dios es no conocer a Jesús. Lo peor que puede suceder a una persona que realmente simpatiza con una vida de religiosidad es no conocer a Dios. A Dios le conocemos por medio de Jesucristo su Hijo. Amén. Entonces, de esta manera nosotros tenemos un acercamiento y esa vida que solamente puede traer la satisfacción mayor en un hijo de Dios, ¿no? Porque, ¿qué hace Dios a través de su Hijo? Nos da a nosotros esa satisfacción, primero, ¿no? Satisfacción de saber que Él es aquel que directamente habla con nosotros. No necesitamos un intermediador, porque en esa intimidad nosotros podemos hablar directamente con Dios. Entonces, esa palabra yo soy, ¿no? Nos trae satisfacción, como allí en el Evangelio de según San Juan, ¿no? Si usted mira en la palabra del Señor en San Juan capítulo 4, versículo 26. San Juan 4, 26, leemos en la palabra que dice así: esta mujer que se había acercado y le había preguntado, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿No? Dice, cuando Él venga le declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Un interrogante, ¿verdad? Que todos hemos de alguna manera hecho una pregunta delante del Señor, pero ese interrogante tiene una respuesta. ¿Cuándo? Cuando nosotros le decimos, Señor, ¿qué es? ¿Cómo debo acercarme a ti? Señor, ¿cómo debo aprender a escuchar tu voz? ¿No? La única satisfacción que podemos tener como verdaderos hijos de Dios es que sabemos que le hablamos y Él nos va a responder diciendo, yo soy. El mismo que se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el que soy. Es aquel que nos satisface a cada uno de nosotros que tenemos ese acercamiento. Vuelvo a preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? Si es aquel Jesús, aquel que satisface tus necesidades y aquel que puede hablar contigo. ¿Cuál es tu duda? De aquel que puede resolver las circunstancias en una simple palabra de su presencia. También el Señor es aquel que se manifiesta como, no solamente como el yo soy, sino como la vida, ¿verdad? Porque Él es la vida, ¿no? Entonces, analizando, allí en San Juan en el capítulo 11, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, qué maravilloso es leer el Evangelio según San Juan porque nos habla acerca de la vida de Jesús, ¿no? San Juan 11, 25, dice así la palabra, dice, le dijo Jesús, hablando con Marta,
la que era la que se afanaba por las cosas, ¿no? Y que Jesús la reprende. Y Marta le preguntaba, dice, ¿cuándo será este día de la resurrección? Y yo sé, dice, que será en el día postrero. Pero Jesús ahí le responde y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Se presenta aquí Jesús como la vida, ¿no? Dice, en mí existe la vida, la resurrección. Yo soy el que soy. Nuevamente, ¿qué duda puedes tener acerca de Jesús, quien es la resurrección y la vida? Aquel que dijo, aun cuando uno se considere o esté muerto, dice, tengo el poder de tomar la vida como también quitarla. Tengo el poder para dar la vida, porque yo soy aquel que da la vida. La incomprensión de todo ser humano es cómo puede un ser humano, si lo analizáramos bajo el concepto de la humanidad de Jesús, nunca podríamos llegar a enfatizar o a conocer quién es Jesús. Pero mis queridos, cuando buscamos ver en la realidad de quién es Jesús por el Espíritu, por la vida misma que existe en Él, aquel que nos otorga la facilidad de poder entrar ante su presencia y reconocerlo como tal, como la vida, ¿no? Entonces, dijimos, seguridad en que Él nos satisface, porque nos habla con nosotros. Seguridad ahora también, porque determina quién es Él. Él es la resurrección y la vida. Y aun cuando, vaya consideración que debemos hacer, cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él es aquel que nos dio la vida. ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Qué duda puedes tener? Ahora también Jesús se presentó como el pan de vida. Allí en San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35, Jesús dijo estas palabras, dice, yo soy el pan de vida, y el que dice, a mí viene, dice el Señor, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Es increíble a veces cómo la gente se pierde teniendo delante suyo al autor de la vida. Mientras que llegábamos hacia este lugar, viniendo con mi esposa, una llamada telefónica de una persona que decía, yo siempre, dice, le fallo al Señor. Yo siempre tengo condiciones que no puedo seguir a Jesús. Quizás no haya tenido ese encuentro personal con el Señor. Varón, si me estás escuchando, donde te encuentres, es importante que entiendas quién es aquel que es el pan de vida. Jesús dijo, si tú vienes a mí, nunca más padecerás esa circunstancia, nunca más le fallarás. Si tú vienes a mí, y dice el Señor, y si me crees, nunca más tendrás sed jamás, porque Él es el manantial de vida, Él es la vida misma, Él es el pan de vida que se entregó para con cada uno de nosotros y nos otorga una vida exuberante por excelencia, porque es la vida y la vida eterna misma del Señor. ¿Crees en el Señor? Claro, todos dicen, sí, yo creo. Pero, ¿ha saciado Él tu sed, tu hambre? ¿Es Él quien sacia tu hambre de esa plenitud, de la satisfacción que sacia eternamente? Puede que estés conociendo algo de Jesús, pero le conoces como el pan de vida, aquel que puede saciar todas tus necesidades, todas tus situaciones, todas tus circunstancias, que puede saciar ese vacío interior que tenés. ¿Le conocés como el pan de vida? Pero vamos un poquito más adelante. ¿Cuántos interrogantes
que se nos presentan en la vida. Y Jesús, para saciar y aún también quitar todos esos interrogantes, Él se presenta aún también, no solo como aquel que dijo yo soy, también Él es la vida, el pan de vida, pero también se presenta como el Maestro y el Señor, aquel que tiene la capacidad de enseñarnos, aquel que tiene la capacidad de gobernarnos, ¿no? En el libro de San Juan, en el capítulo 13, versículo 13, allí encontramos San Juan capítulo 13, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Mire este texto tan sencillo. Dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque es lo que soy. Cuando uno reconoce a alguien como maestro es porque primeramente tiene la docilidad y el entendimiento de ser de un espíritu enseñable. Para reconocer a alguien que enseña, no como un pastor, como un maestro o alguien que está en una cátedra, reconoce realmente quién es aquel que lo enseña. Cuando un discípulo se levanta en una clase y quiere hacer saber que sabe más que el maestro es aquel que corrige y dice, hasta aquí nomás. Es importante que sigas aprendiendo. Bueno, Jesús era reconocido como un maestro, pero aún también era reconocido como Señor. O sea que tenía autoridad y gobierno sobre aquellos que él enseñaba. Y aquí nos enseña esa característica de un maestro que es reconocido como tal delante de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros debemos aprender de nuestro maestro? Muchas. Su vida, su gobierno, su soberanía, su reconocimiento en el público ministerio, pero aún también su reconocimiento como autor de la vida. Entonces, dice, ustedes bien hacen en llamarme maestro. Preguntarte en esta noche, ¿qué dudas tienes de quién es tu maestro? A quien un día quizás le hayas dicho y lo hayas reconocido como Señor, pero lo reconoces como aquel que te enseña, como aquel que te adoctrina. En esta época donde hay tantas personas que quieren adoctrinar tantas cosas, pero cuando usted es adoctrinado bajo la palabra del Señor, ¿es usted o tiene usted alguna duda de que Jesús es aquel que exhorta, que enseña, que dirige, que gobierna? ¿Tiene acaso usted alguna duda? Yo me encuentro con muchos cristianos que tienen dudas acerca de lo que enseña Jesús a través de la palabra. Me encuentro con personas que dicen, bueno, pero algunas cosas debo tomarlas, otras no. Algunas cosas son para este tiempo, otras cosas son para otro tiempo y quizás debamos corregir. Bueno, hasta en este tiempo hay algunos que quieren modificar los mandamientos del Señor con doctrinas nuevas, con adoctrinamientos nuevos. Inclusive en este momento hay algunos pseudos cristianos de izquierda, que quieren hacer una Biblia inclusiva, que tenga una consideración un poquito más, no en base a las enseñanzas de Jesús, sino a las enseñanzas que bien le parecen a ellos. ¿Qué le parece a usted? Hacer un evangelio a la medida de lo que a nosotros bien nos parece. El Señor dejó establecida una vida para que le conozcamos a Él, no en base, por eso la palabra dice, cuidado de aquel que quitare o añadiere una sola tilde de esta palabra, tiene un sello, está establecido por la misma vida de nuestro Maestro y Señor.
Y nosotros debemos reconocer, amados en Cristo, esta realidad. Él es el Maestro, Él es el Señor. Y por lo tanto reconocerlo como Él, como tal Él es. Él dijo, yo soy Maestro y soy Señor. Amén. ¿Tienes alguna duda al respecto de que Él es Maestro y Señor? No debes tener ninguna duda, sino más bien tener esa confianza y seguridad de que en los caminos que Él traza son caminos de verdad. Pero vamos a otro siguiente punto. Él se presenta también como el pastor, como el pastor. Jesús dijo en ese yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mayor seguridad podemos tener nosotros? ¿Qué duda debemos tener cuando Él se presenta como el buen pastor? Aquel que da su vida misma dio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y su vida misma da por cada una de las ovejas que somos rebaño, grey del Señor, que Él apacienta nuestras vidas, que Él guía nuestras vidas a esos senderos de justicia. ¿Usted vive esta realidad de ser gobernado por el buen pastor? ¿Es usted rebaño? ¿Es parte del rebaño del Señor? ¿Es aquel que guía sus pasos al buen rebaño, a los buenos pastos, al buen alimento? ¿Tiene alguna duda acerca de Jesús como el buen pastor? ¿Cuántas promesas de bendición y aún también en ese cuidado que Él tiene para con nosotros, como maestro, como el pastor, la vida, el pan, aquel que nos satisface? Pero también, escuche, Él dijo, yo soy la luz, esa luz que guía nuestros pasos. San Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz. Amados, ¿qué sucede cuando alguien dice, no sé qué me pasa, no sé qué rumbo tomar, cuál es mi destino, qué debo hacer, qué no debo hacer? ¿Qué está sucediendo? ¿Es Jesús acaso la luz que guía su camino? Para un verdadero hijo de Dios, lo más primordial es saber que está caminando con Jesús en la luz. Y esa luz es la que realmente trasciende y hace que no vivamos nosotros ya más en tiniebla, porque la luz resplandece entre medio de las tinieblas. La luz hace la diferencia. La luz hace que nosotros caminemos seguro. Dice, aquel que tiene mi persona, aquel que me conoce como la luz del mundo, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tienes a Jesús en tu corazón como la luz que alumbra? ¿Tienes a Jesús y de esa manera tienes seguridad? ¿Qué dudas tienes al respecto? Recuerdo cuando decidí seguir a Cristo, asumí esa realidad, que Él era el todo, y en ese todo comprendía que Él iluminaría mi camino, ¿entiende? Que iluminaría mi caminar en todo momento y que Él sería la luz. Entonces predispuse mi corazón a conocer, a entenderle y a decirle, Señor, a partir de este momento no más tinieblas. Y la luz de Cristo vino. Y ya no transité más bajo condición de pensamientos que podrían haberme llevado por diferentes caminos, porque decidí que Él sea el camino, la verdad y la vida.
Y saben, cuando uno toma esa decisión, no tiene que dar lugar a duda, porque la duda produce la incredulidad, y la incredulidad nos aparta del camino del Señor. Es lo que le sucede a muchos, que comienzan a transitar en el camino del Señor, pero viene la duda. Y la duda produce inconstancia, y la inconstancia nos separa, nos aparta, ¿no? Y de esa manera no puede haber una apertura delante de nosotros cuando nosotros dudamos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué duda tienes al respecto? ¿Es Jesús la luz que alumbra tus tinieblas? Es importante que le demos el lugar al Señor para que Él alumbre nuestro caminar. Señor, alumbra mi camino, alumbra mi camino. Sé tú la luz que necesito para poder transitar. Ahora escuche, ¿cómo le sucedió a Jacob? ¿No? El cielo parecía cerrado delante de él, ¿no? Pero fue abierto delante de él. Cuando le dijo, mira las estrellas, ¿no? ¿Qué veía? Siendo Jacob y observando los acontecimientos, ¿no? Por lo que era el pecado. El pecado siempre nos cierra el cielo. Pero Jesús, ¿qué hace? Siendo la luz, abre el cielo delante de nosotros. Jesús nos promete que el cielo será abierto delante de nosotros. Por mucho tiempo yo pensé y decía, Señor, ¿cuándo se van a abrir los cielos? Por circunstancias de la vida. ¿No le ha pasado a usted que está pasando circunstancias y dice, Señor, ¿cuándo va a pasar esta situación? ¿O cuándo va a dejar de ser esto? ¿No? Y decimos, Señor, abre los cielos. Mire, mi hermano, los cielos están abiertos porque Jesús es aquel que abrió los cielos delante de nosotros y dice que nos permitió estar en los lugares celestiales juntamente con Él. Para un cristiano, un verdadero hijo de Dios, los cielos están abiertos. No permanecen cerrados porque Él entró a la misma diestra del Padre y abrió un camino por excelencia para que nosotros podamos transitar, ¿no? Por lo tanto, Jesús ya de esta manera había prometido que el cielo se abriría. Y si no, mire, en San Juan, en el capítulo 1, versículo 51, él dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante, dice, ustedes verán el cielo abierto y los cielos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo ves? ¿Están los cielos abiertos sobre tu vida? ¿Sentís esa libertad en el Señor y aún también esa plenitud de la gracia del Señor? Recuerde, somos nosotros que muchas veces vemos diferente. ¿Por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿qué dudas tienes acerca de Jesús? ¿Qué dudas tienes acerca de que Él pueda realizar esa acción de quitar esa circunstancia, ese problema que humanamente para nosotros es tan difícil, pero para el Señor es simplemente un instante? Una sola palabra. Di soltanto la palabra, decía, y mi siervo sanará. Una palabra del Señor es suficiente para que los cielos sean abiertos. ¿Qué dudas tienes, mi hermano? Porque si analizáramos, es Jesús que une el cielo con la tierra. Yo no sé para quién es esta palabra en esta noche, pero sí quiero decirte que si crees en Jesús, ¿no? Si crees en Jesús como la luz del mundo, si crees en Jesús como el pan de vida, si crees en Jesús como el buen pastor, el Señor encamina, el Señor traza una línea, un camino abierto para que
así como se presenta camino, verdad y vida, ¿no? Puedas ver que eso representa mucho más de lo que simplemente conocemos. Mire, se acercaba el tiempo de desaparecer Jesús de la tierra, ¿no? Y él debía ir al Padre. Y muchos esperaban ver ese acontecimiento. Pero Jesús se presenta allí y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben? Cuando Jesús se presenta de esta manera, nos habla del templo, nos habla del atrio, nos habla del lugar santísimo, nos habla aún también del lugar santo, ¿no? En el atrio, cuando vemos en el templo, ¿no?, de Jerusalén, allí representado, ¿no?, en ese lugar santísimo, el atrio estaba, se consideraba el altar y aún también el lavatorio. ¿Qué nos representa en el tabernáculo? Es el atrio, el altar y el lavatorio. Esto nos habla justamente de la cruz, de la sangre, ¿no? O sea, el camino al Padre. El camino al Padre. Vuelvo a repetir, el atrio, el altar y el lavatorio, la cruz que fue suficiente para nosotros para guiarnos hacia el camino hacia el Padre. Amén. Ahora, aún también en el lugar santo, en el tabernáculo, estaba la mesa y el candelero. ¿Qué nos habla esta palabra? Nos habla del alimento de la luz que existe a través del candelero, ¿no? O sea, ¿cuál es el candelero? El candelero es la verdad. El candelero es la verdad, lo que ilumina a través de la verdad. Y por lo tanto, ¿cómo caminamos nosotros los hijos de Dios? Según la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me sigue? Entonces, qué importante es analizar que estamos en ese lugar santo. Mira, hermano, usted en el camino del Señor está bajo un camino de santidad. Está en camino de santidad. Y esa mesa que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros es el alimento de la verdad. No estamos siendo guiados por la mentira. El Señor es santo. Nuestro Dios es un Dios terriblemente santo. Y saben, cuando miramos a través de el lugar santísimo, ¿no? En el lugar santísimo es allí donde solamente la presencia de Dios existe. Y donde está la presencia de Dios está la vida. ¿Se entiende? Cantábamos recién, en tu presencia quiero estar. Donde existe la única vida, que es Dios mismo a través de Jesucristo. Por eso es importante cómo nosotros racionalmente elevamos nuestra canción y nuestra adoración al Señor y le decimos con palabras lo que realmente sentimos, lo que vivimos, lo que Él es para con nosotros. Le estamos diciendo, Señor, tú eres la vida. Y cuando nos vemos reflejados en ese lugar santísimo, vemos nuestra miseria, nuestra condición de pobreza, porque necesitamos de Él, porque necesitamos de ese acercamiento. ¿Qué dudas tienes acerca de que Dios habita en un lugar de santidad que nos satisface, pero aún también que nos llena con su presencia? ¿Hay algo mayor que puedas tener que la presencia del Señor? ¿Verdad que no? Todo queda muy pequeño cuando nos encontramos ante este Jesús que hace que los cielos sean abiertos, ¿no? Y que une el cielo aún también con la tierra. El lugar santísimo, el lugar de su presencia, nos habla de la vida de Dios. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesucristo, la imagen del Dios invisible.
el primogénito, el primero de toda la creación. Solamente en Jesús, mis queridos, está lo visible de lo invisible. ¿Por qué? Jesús dijo que era el camino al Padre, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de un camino, es ese camino que se hace visible delante de nosotros, aun cuando no lo veamos. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. O sea, cuando da la idea de un camino, ¿no? Es la relación del lugar. O sea, por ese medio, el camino, vamos de un lugar a otro. Esa es la idea del camino, que nos permite transitar de un lugar a otro. Y Jesús es el camino de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Del fracaso al éxito. Jesús es el camino para transitar. Es para que sea marcada esa guía que vos y yo necesitamos para saber que en Él, en la confianza que le tenemos con Él, el Señor va a guiar a nuestros pasos a que sean pasos certeros. Hay muchos que dicen, Señor, ya he perdido tanto tiempo y no he visto resultados. ¿Será que tienes alguna duda al respecto de que Jesús es el camino? ¿Qué dudas tienes? Porque ¿no será que te has girado hacia un costado desviando tu mirada de la centralidad de Cristo? ¿No será que quizás te haya desviado un instante cuando ya perdiste las pisadas de tu maestro? ¿No será que arrollado por las diferentes circunstancias de la vida te encontrás como perdido sin saber qué rumbo tomar? Hoy nuevamente es importante que te vuelvas al Señor y le puedas decir, Señor, quiero retomar el camino del cual me he desviado, para que tú, Señor, puedas abrir ese camino y que pueda visualizarlo totalmente como tú eres, ¿no? Para que sea visible delante de mis ojos el camino que yo deba seguir, mirándote a ti. Reflexione, mi hermano, amigo, en esta tarde. Usted y yo estábamos perdidos y el único camino que el Señor ha trazado para con nosotros es el ser reconciliado nuevamente para con Dios. O sea, Él es el camino, Jesucristo, el camino a la reconciliación para con Dios. Recapacite en esta noche. Usted y yo estábamos perdidos. ¿Y qué más decir? La palabra dice que por medio de Él fue esta reconciliación, reconciliando todas las cosas, así dice, la que estaban en la tierra como la que estaban en el cielo, haciendo la paz, dice, mediante la cruz de Jesucristo. Estábamos también confundidos, totalmente, pero Él quitó esa confusión de nosotros, presentándose como el camino hacia la salvación. Y por lo tanto, así como dice, por supuesto, en Hechos de los Apóstoles, no sé si usted recuerda, pero allí en Hechos 4 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Estábamos confundidos, pero Él se presentó como el camino a la salvación. Amados, Jesús es la verdad del Padre. Los discípulos querían saber más acerca del Padre y Jesús, en el texto que leíamos al inicio, se le presenta, por supuesto, a Felipe y dice, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y me basta. Él tenía dudas acerca de quién era Jesús.
Y la respuesta con una pregunta, dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoce, Felipe? Puede que usted transite años en la vida cristiana y aún congregue en lugares, pero usted no conozca a Jesús. ¿Y por qué? Quizás no ha usted analizado que usted ha dudado acerca de Jesús. En muchas circunstancias porque no ha tenido el éxito que usted pretende alcanzar, ¿no? Y esté así como Felipe. Jesús le respondió, dice, Felipe, tanto tiempo estoy contigo, y si me vistes a mí, si me experimentaste, si me palpaste por el medio de la fe, y aun cuando yo estoy presente, ¿cómo es posible que me digas, muéstrame al Padre y eso me basta? ¿Saben? Lo único que vale la pena en este mundo es conocer la verdad, ¿no? Lo falso y erróneo, por supuesto, esto está destinado a desaparecer, pero la verdad, esa verdad es permanente, la verdad de Dios es permanente, es realidad. Y la verdad siempre, escuche bien, siempre la verdad va a sobrevivir. ¿Tiene alguna duda usted de que la verdad sobrevive? ¿Qué dudas tienes? Si conocemos la verdad, ¿no? La verdad la vamos a conocer por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Quienes no dicen negar a Jesús ante este hecho, se encuentran con el autor, el que en Génesis habla, yo soy el que soy. Y cuando se encuentran ante la realidad de este Dios creador, no pueden negar de su existencia. Cuando se encuentran con quién es Jesús, el camino, la verdad y la vida, están teniendo ese encuentro con aquel que formó todo lo creado y aquel que habla y continúa hablando en estos tiempos aún para cada uno de nosotros. ¿Escucha usted la voz de Dios diciéndole, yo soy el que soy? ¿Escucha usted así en este tiempo, como dice en el libro de los Hebreos, ¿no? Dios hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, dice, ahora nos ha hablado, dice, por medio de su Hijo Jesucristo, a quien, dice, Él constituyó heredero de todo, heredero de todo. Jesús es el Hijo de Dios, es la vida del Padre, es el originador de la vida misma. Sin camino nosotros no podemos ir a ninguna parte. Sin verdad nosotros no podemos saber. Sin vida no podemos existir. Y sin el conocimiento de Jesucristo como la resurrección y la vida, menos podremos saber quién es Jesús. Debemos nosotros seguir el camino, saber la verdad y aún también disfrutar la vida que Jesucristo nos ha entregado. Amén.